Bueno, entonces, nuevamente un saludo para todos y cada uno. Hoy, pues no, seguramente no estarán todos porque pues hicimos el cambio de día por lo del encuentro que hubo el martes pasado presencial en Cali, ya que tenía que ver con el tema, pero pues seguramente varios no pudieron. Entonces, los que no podrán estar aquí, luego verán el video. Y mm, algunos de ustedes estuvieron en el encuentro del martes. Sí, padre. Sí, señor, yo también estuve. Sí, padre, sí estuve. ¿Cuántos serán? Por ahí unos, bueno, vamos nada sobra, así sea llover sobre mojado. Entonces, eh, primero pues recuerdo a dónde llegamos, hasta dónde vimos la semana pasada. Entonces nos concentramos en el orante por excelencia, en el Señor Jesús. Y vimos, voy a ampliar aquí, conecto esto de una vez para luego no interrumpir. Vimos los momentos de la oración de Jesús en dos perspectivas, desde lo que nos traen los evangelistas y Marcos, Mateo, y luego los momentos que aparecen en Lucas, ¿no? Y fuimos mirando momento por momento, haciendo alguna indicación sobre esos momentos. Y luego hablamos de las pinceladas. Yo las había resumido anoche. Bueno, es que parece que abrí el que no era. Permítame un momentico. Tengo un poco de archivos y se me cosiampirean. Eh, Sigamos con este y ustedes me perdonarán. Vuelvo a compartir. Ahí está compartiendo otra vez. ¿Se ve la pantalla? Sí, señor. Bueno, entonces, acuérdense, hicimos esta mirada de los momentos de oración de Jesús desde la perspectiva de Marcos y Mateo y luego desde Lucas, que tiene una insistencia. El Evangelio de Lucas eh, coloca muy insistentemente a Jesús orante, y entonces son más los momentos que aparecen allí señalados y retratados. Después de eso, luego yo recogí más que en 10, en 8 pinceladas que retratan a Jesús orante, algunas características, y este elemento fundamental de Jesús orante como expresión de su experiencia de hijo. Y acordémonos que eh, a Jesús lo marca ese momento decisivo del encuentro con el Bautista, donde él siente que el Padre le habla, se le revela y le hace sentir que él es su hijo amado.
Y a partir de ahí, Jesús ya de manera más consciente, antes seguramente lo sintió y siempre el Padre va a ser su Padre, pero de manera más consciente, su vida y su misión va a estar movida por esta experiencia fundante. Esa experiencia fundante de la filiación, de sentirse hijo, es lo que le va a permitir centrar su vida en el Dios del reino, el Padre, y en el reino de ese Padre. En el Dios del reino, el Padre, y en el reino de ese Padre. Y esa va a ser toda allí se concentra toda su vocación, su misión, su tarea. Hoy quiero, abundando un poco lo que se dijo el martes, que demos una mirada muy genérica, porque esto el martes se profundizó, los que no estuvieron, entonces lo traigo aquí a colación, sobre este momento en el que Jesús responde a la solicitud de los discípulos. Es el lema que tiene el año de la oración. Señor, enséñanos a orar. Lucas 11:1. Y Jesús enseña no una oración, sino un modo de relacionarse con el Padre, que nosotros llamamos Padre Nuestro. Entonces ahorita quiero hacer una mirada, seguramente voy a abundar lo que dijo el Padre Fidel Oñoro, con el que estuvimos en Cali el martes pasado, que él pues abordó muy profundamente todo este asunto. Yo haré casi como traer de esos elementos aquí y que nos recoja en términos de lo que en Jesús se nos muestra como un programa de oración, que es un programa de vida. En primer lugar, decir que hay dos versiones de lo que llamamos el Padre Nuestro. Perdón, lo hago más grande. Ahí está la versión de Mateo y está la versión de Lucas. Tiene oración de Padre Nuestro. Juan, el Evangelio de Juan no tiene oración del Padre Nuestro. Solo aparecen estos dos evangelios. En el orden cronológico es primero Mateo y luego Lucas. Los expertos, el orden cronológico de los evangelios es Marcos primero, por ahí en el año 70, Mateo en los años 80 más o menos, Lucas año 85, todo después de Cristo obviamente, y Juan del 90 al 120. Entonces por eso pongo primero a Mateo por lo cronológico. Y si ustedes alcanzan a ver, los pongo ahí en paralelo para encontrar, para percibir semejanzas y diferencias. Y entonces coloqué en rojo lo que es distinto y en negro lo que es común a los dos. ¿Sí lo perciben? Sí, padre. Sí, señor. Bueno, entonces, miren, arranquemos aunque sea posterior, pero arranquemos por Lucas, que sería el más breve. Entonces, mire, Padre, la segunda línea, santificado sea tu nombre, faltó tú. Eso no es que no lo tenga, sino que fue un error aquí de la digitación. Permítanme, voy a ir al texto original. Entonces,
santificado tu nombre, venga tu reino. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Perdónanos nuestros pecados. Perdónanos nuestros pecados. Ahorita vamos a alguna cosita ahí. Porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben y no nos dejes caer en tentación. Miren, esa es la versión breve del Padre Nuestro en Lucas. Mateo, ahí están pues las citas, Lucas 11:2-4 y Mateo 6:9-13. Si vamos a Mateo, entonces al Padre le agrega nuestro que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre, igual, venga, y Mateo dice a nosotros. Mateo le da Mateo agrega pues nosotros tu reino. Ahorita lo podemos ponerle ahí un interrogante a ese nosotros. Aquí está de las cosas más significativas. Mateo agrega una petición que no está en Lucas. O agrega no, porque sería primero Mateo y luego Lucas. Tiene, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra, o en la tierra como en el cielo. En el orden aquí es en el cielo como en la tierra. Aquí dice en la tierra como en el cielo. Luego, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas. La palabra deudas, allá dice pecados. En Lucas aquí dice deudas. Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación. Y viene otra cosa que añade o que tiene pues de particular Mateo, sino o más, líbranos del mal o del maligno. Líbranos del mal. Entonces, primer asunto, tenemos dos versiones del Padre Nuestro. Y esto es muy importante caer en cuenta y ya hablo ya en términos más amplios sobre yendo a la Sagrada Escritura, a la Biblia, a los estudios bíblicos. Esto nos evidencia, estos cambios son muy significativos. Dos versiones de un mismo acontecimiento. Lo primero que nos indica entonces es que fue tan significativo esto que las comunidades de Mateo y de Lucas, eso quedó grabado, quedó incrustado en su memoria y por eso es recordado.
y de alguna manera se vuelve norma práctica sobre el modo de orar. Y yo quiero insistirles en esto. Y si bien el Padre Nuestro es una oración o es la oración por excelencia, aquí encontramos criterios fundamentales, principios claves, orientaciones decisivas sobre el cómo orar de los discípulos y discípulas de Jesús. Entonces, dos textos de dos evangelistas que hablan sobre el mismo acontecimiento, con diferencia en esto. En el segundo, en Lucas, es la respuesta de Jesús a una solicitud de los discípulos. En Mateo, no es una respuesta a una solicitud, sino es frente a a un cuestionamiento que ha hecho Jesús sobre la manera como oran los fariseos, que lo hacen con mucho discurso, sacando pecho delante de todo el mundo. Jesús invita a hacerlo en la alcoba, en el cuarto, sin tanta palabra. Ahora va a mostrar ese cómo. Ya no solo cuestiona esa manera de allá, de unos criterios, aquí ya lo pone en acto. Dos versiones, no se nos puede olvidar. Ustedes dirán, entonces, bueno, pero ¿y cómo hacemos con dos versiones? Entonces, ¿cuál es? Y ahí viene alguien que dice, ¿cuál es la verdadera? No, las dos son verdaderas. El que no haya algunas expresiones en Lucas no significa que quite elementos, que quite esos otros elementos, sino que seguramente les va a dar una nueva perspectiva en lo que tiene el Evangelio. Dos versiones. ¿Listo? Entonces, no podemos salir de aquí cuando venga el padre Omar a hacer el examen. Vea, entonces, ¿cuál de las dos versiones es la mejor? ¿Es la que vale? No, las dos son válidas. Una cosa es que en nuestra práctica eclesial, desde casi que el siglo segundo, o lo que vemos por el año 120, 150 después de Cristo, y la versión que se comenzó a recitar fue la de Mateo. Y eso entonces le dio preeminencia a esa, y es la que todos no sabemos. Pero eso no significa que la versión de Lucas no sea válida, ni nada de eso. Listo sobre las versiones. Hernando. Gracias, Padre. Ahí me tengo una inquietud respecto al Padre Nuestro de ambos. Mateo escribió primero y después escribió Lucas. Al escribir Lucas de esa manera, da a entender de que realmente no se copiaron, pero son interpretaciones. Eso no significa que también faltaron muchas cosas en las escrituras de los sucesos que realmente pasaron. No entendí que faltaron o que pasaron muchas, no entendí lo. De que faltaron de pronto algunas cosas que sucedieron con la vida de Jesús. Allá, claro, no, ojo, no todo. Con esa pregunta me voy más amplio a lo siguiente. Esto se ve como en una introducción de Biblia, es esto. No todo lo que Jesús hizo y dijo quedó por escrito. Por allá en el final del Evangelio de Juan, dice el evangelista, si todas las cosas que Jesús hizo y dijo se pusieran por escrito, no cabrían en los libros del mundo. ¿Ves? Ese es un primer principio básico. Lo que tenemos hablando de los evangelios no recogen toda la vida de Jesús. Y lo que recogen es porque impactó muy fuertemente a esos primeros testigos. Y eso
que se recogió primero antes de ser escrito, se recogió en la memoria y luego va a la colocación por escrito. Y la memoria recordó no todo. Miren, y aquí quiero ser insistente en esto, siempre uno recuerda con interés. La memoria nuestra es interesada. Voy a poner un ejemplo muy grotesco y ustedes van a decir, ay, este tan charro. O sea, aquí debe haber varias quinceañeras del tiempo de años UPA, que yo hablo porque mi hermana mayor, ella tenía como un diario, querido diario, y no sé qué, ella escribía, pues, yo no sé si escribía todos los días, pero yo creo que ahí ella al escribir, pues, ¿qué escribe lo que recuerda? Y uno recuerda, pongamos lo que nos sucedió hoy. Cada uno si se pone a recordar lo que hoy le sucedió, no va a recordar todo. Por ejemplo, y esto va a ser grotesco, usted no va a recordar cuántas veces orinó. Eso no lo vamos a recordar. Solo lo va a recordar si usted o yo sufrimos de la vejiga, en este caso las mujeres, o de la próstata, los hombres. De resto, ese dato es intrascendente. Si yo sufro de esos, claro, porque tengo que estar pendiente. Así, la memoria de los acontecimientos de Jesús fue selectiva respecto a aquello más importante que marcó la vida de sus testigos y que luego, después de recordarla, se llevó al escrito. Por ejemplo, ustedes ven, voy a ampliar con la pregunta de José Hernando para luego llegar acá. Por ejemplo, ustedes saben que solo se habla de Jesús. Por ejemplo, Marcos, lo hemos dicho, Marcos empieza con Jesús adulto. A Marcos no le interesó el niño Jesús. En esa memoria no había todavía en esas comunidades el interés por Jesús niño. No, lo importante era Jesús adulto en ese encuentro inicial fundante de su camino vocacional y misionero. Y por eso arranca a los 30, 28, lo que sea, en el encuentro con el Bautista, donde recibe la declaración del Padre que le comunica que es hijo, etc. ¿Por qué no sé qué? No. En cambio, Lucas y Mateo sí recogieron esos recuerdos sobre la infancia de Jesús. Pero aún así, Mateo y Lucas no van a hablar, por ejemplo, Lucas es el que más habla de Jesús, ya no solo infante, bebé, lo lleva hasta los 12 años y después de ahí se pierde el rastro. Ningún evangelista, ninguno de los 4 evangelios habla de Jesús a los 18, ve, sacó cédula, tuvo novia. Y entonces hay gente que empieza a poner bobadas. Ve, ¿y qué haría Jesús? Hay un libro, JJ Benítez, Caballo de Troya. Él hace una novela, eso es una novela, no es bíblico. Entonces se imagina que Jesús se fue para la India, que no sé qué, pero eso no está acá. Ah, ¿y entonces qué hacemos? Pues, nada. Recordamos, o mejor leemos lo que recordaron los testigos, que fue significativo y marcó la vida de las comunidades. En este sentido, entonces, aquí hay una experiencia que es recogida, que es Jesús orante, mostrando, primero Jesús no enseña a orar desde como un maestro que da una clase. Jesús enseña a orar desde su manera de orar, ¿no? Pues los discípulos, ¿cómo aprendieron a orar? Viendo a Jesús. Y eso es un maestro, el maestro de la vida. Jesús fue el maestro de la cotidianidad. Y después de eso, entonces ya él, digamos, de alguna manera, en un momento determinado, dice, vea, entonces es así, ¿no? Porque ya se necesita, precíselo en estos términos y señala estos criterios. Entonces, aquí lo que hay detrás es una experiencia fundante que tiene dos maneras que tiene dos expresiones escritas, pero el hecho fundamental es que se recoge esa propuesta de Jesús
sobre los criterios, los principios, el modo de orar, lo que determina la relación con el Padre. Entonces lo que falta en Lucas no es porque que traicionó la experiencia de Jesús, sino porque acentúa unos elementos que luego todo el Evangelio los va a insistir. Por ejemplo, el elemento más importante de la carencia en Lucas no tiene la petición de la voluntad, hágase tu voluntad, y no tiene esa parte que es, algunos dicen casi que es una redundancia, líbranos del mal. Y entonces los expertos dicen, no tiene esta de hágase tu voluntad, porque durante todo el Evangelio Jesús va a mostrar a los discípulos que la tarea fundamental del discípulo es hacer la voluntad del Padre. Por eso por allá va a haber esa, ¿se acuerdan esa? Cuando van a buscarlo, la mamá y los hermanos, y él dice, no, 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 mi familia son estos los que hacen la voluntad del Padre. Entonces él no, aquí Lucas no lo deja expreso en una petición, sino que lo muestra a lo largo del Evangelio como una de las tareas que Jesús hizo y que le inculcó a los discípulos. Entonces, el que no aparezca no significa que se le restó a lo anterior. No sé si ahí le respondí a la inquietud que tenía José Hernando. Aquí tenemos las dos versiones, que en estricto recogen lo sustancial. Entonces, miremos ya las dos versiones que cómo están estructuradas, o mejor, siguiendo la versión de Mateo, cómo está estructurado el texto. Diríamos que son fundamentalmente el Padre Nuestro tiene 6 peticiones. 3 que tienen que ver con el Padre, con Dios, y 3 que tienen que ver con los demás. 3 peticiones o 3 deseos. Como una fórmula introductoria, que le llamaríamos una invocación solemne. Y algunos hablan aquí la famosa fórmula eje. No nos enredemos con esa, entonces, sumando y restando. La estructura es muy simple. Una invocación inicial. Padre nuestro que estás en el cielo o en los cielos. 3 deseos o súplicas dirigidas al Padre. 3 deseos o súplicas dirigidas al Padre, pero en relación con los hombres. Las primeras en relación dirigidas a Dios, en relación con Él, y las otras dirigidas a Dios en relación con los seres humanos. Esa sería la estructura básica. Ya vamos sobre cada elemento. Hasta ahí, ¿claro? Señor. Y padre, Bien, entonces, esa primera fórmula, el reconocimiento de la presencia de Dios en los cielos, tiene varias formas de interpretar, pero, y aquí recojo estas palabras que decía Fidel el martes. La paternidad de Dios, si bien la palabra padre se entiende desde las experiencias de paternidad humana, en los cielos significa que esa es una paternidad que escapa a la lógica de la paternidad humana, es decir, que no se reduce a esa lógica, porque es la paternidad por excelencia. Incluso el Antiguo Testamento utiliza en algún momento la imagen de Dios como madre. Y en esta imagen,
perdón, aquí. Esta imagen de la paternidad de Dios, se está hablando de una imagen que excede y sobrepasa los parámetros de la paternidad humana. Incluso va a decir Isaías, allá cuando compara a Dios con una madre, dice, si una madre se olvidara de ti, cosa que es muy difícil que una mamá se olvide de sus hijos, una en 1 millón o en 10 millones, qué sé yo, dice Dios a través de Isaías, yo nunca me olvidaría de ti. Y ahí, entonces ya está la clave, es esta paternidad, maternidad de Dios, si bien utiliza el término humano, está por encima, excede. Vienen los 3 deseos o súplicas a Dios y están regidos por el tú. Aquí yo siempre insisto, una cosa obvia. Ustedes dirán, ay, eso tan obvio. Y yo se los dije alguna vez al inicio, pero pues, como me gusta repetir, uno cuando habla con Dios, no le dice usted, o yo no sé si ustedes le dirán usted. En nuestras relaciones, aquí en Colombia, en la costa atlántica se hablan de tú. Entre los paisas, el vos se usa mucho. En Cali el vos, pero el voceo de Cali es un distinto al voceo paisa. Y generalmente usamos el usted, ¿no? Pero uno con Dios, así uno no utiliza el tú hablando con otra persona, uno lo trata de tú. Pónganse a pensar a ver. O usted le dice Dios, yo a usted le pido, a usted, y ese usted con Dios es muy distante. Nos fluye el tú, a ti. Entonces, una forma muy, muy cercana. Aquí estas primeras súplicas le hablan al Padre como el tú. Entonces, el tú con esa cercanía y esa interlocución con el Padre. Ojo, claro, al tú le habla un yo, pero ese yo no es solo individual, también hay un yo colectivo, por eso Padre nuestro. Y aquí hay una cosa interesantísima. Luego entonces, eh, ora, el, ora el individuo, pero está ligado a una comunidad, a un pueblo. Pues un criterio fundamental en la oración es que lo comunitario y lo individual se articulan, ¿no? No podemos ser Cusumbo solos, ¿no? Por eso nos encontramos en la Iglesia Católica a celebrar eh, comunitariamente. Y por eso la Iglesia, que es comunidad, celebra. Y eso le da fuerza. No es mi devoción, mi celebración. Acuérdense que hubo una cosa muy terrible por allá antes del Concilio Vaticano II, a los que les tocó por allá, que era en latín de espaldas, que los padres celebraban solos ahí en su altarcito. Eso era una cosa aterradora, ¿no? No, celebra la comunidad. Y estos 3 deseos o súplicas al Padre en relación con Él son estos. Primero, santificado sea tu nombre. La santificación del nombre de Dios. Acuérdense, el nombre representa a en la Biblia a la persona misma. El nombre es muy importante porque declara todo lo que es, ¿no? Entonces, santificar el nombre de Dios, santificado sea tu nombre. Y santo, en el idioma en que se escribe el Nuevo Testamento, creo que lo hemos dicho aquí en algún momento, es la palabra hagios. Nosotros en la A la usamos en nuestro español para decir que
se niega algo. Entonces, ateo, sin Dios. Ah, otra de esas así negativas. Se me escapa. Agios en griego es sin geos, gios, sin tierra. Y un poco en esa misma perspectiva de los cielos ahorita es la santificación de Dios, es la profunda trascendencia de Dios. Él no se agota en los modelos, en las maneras, Él no se agota en nuestra comprensión, ¿no? Por eso nosotros no nos aprendemos a Dios. Por eso Dios no se deja manipular en un concepto. Por eso hemos dicho aquí varias veces, es tan peligrosa una catequesis o una predicación que quiere definir a Dios y recluirlo en un concepto. No, 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 Él excede, porque Él es el santo. Es decir, Él excede todas las categorías humanas. La santificación de Dios, en un sentido de eso. Y lo otro, ¿qué es lo que me permite santificar el nombre de Dios? La manera como se actúa en la tierra. Esta correspondencia, la sintonía entre una coherencia entre lo que se hace aquí es en favor de, es para la gloria de Dios. Entonces, santificado sea tu nombre. Segundo, venga tu reino. Y miren ese venga. La manera como se construye la palabra, eso se llama un imperativo, como una orden. Que venga tu reino. No es que le estemos ordenando a Dios, sino que utilizamos esa forma para decir que esté aquí, ¿no? Por eso aquí los escritores del deseo suplicante, venga tu reino. Y el reino, y acordémonos que ya decíamos las dos pasiones de Jesús. Jesús es apasionado por el Dios del reino, que es el Padre, y por el reino de Dios, su proyecto. ¿Cuál es el reino de Dios? ¿Qué es el reino de Dios? Es el sueño de Dios para con la humanidad. Un mundo donde reine su deseo. ¿Y cuál es el deseo de Dios para la humanidad? Que seamos felices, que seamos hermanos, que nos ayudemos, que nos amemos, que haya condiciones de vida materiales dignas para todos, que haya salud, educación, que haya vivienda, que haya todo aquello que posibilita el bienestar. Venga tu reino. Miren otro tú, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Y la tercera súplica al Padre en relación con el mismo es, hágase tu voluntad. También como una especie de orden, pero que nace más del deseo nuestro, que se haga en nosotros. La realización de la voluntad de Dios. Y aquí entonces creo que lo hemos dicho también muchas veces acá, que si hay algo que tiene mala fama entre nosotros es la voluntad de Dios. ¿A qué me refiero? Para aclarar. Casi que todos los creyentes de todas las religiones le achacan a la voluntad de Dios cualquier tragedia que existe. Creo que les decía a ustedes, y si no fue a ustedes, me perdonarán si repito, y si fue a ustedes, perdonarán si repito, si no fue a ustedes, pues, que no sé si han escuchado esos pésames que va gente a una sala de velación y mataron a un señor o se murió un joven de una muerte trágica y van los tales, llegan a dar el pésame y dicen, lo acompaño, voluntad de Dios. ¿Cómo le ocurre? Descarados. O pasó el tsunami, o bueno, ahorita está aquí en Bogotá, empezó a llover ayer, en Cali, no sé si sigue ese calor tan tremendo. Entonces hay descarados que comenzamos a decir, Señor, porque esto es tu voluntad, un poco lo decía el martes allá, nosotros oramos para la lluvia, no porque entonces Dios tiene ahí cerrados los grifos, las llaves y vamos a ver para que afinen. No, no, no. La voluntad de Dios
Si creemos en el Dios que está en los cielos, que excede la paternidad humana, es el Dios que se preocupa permanentemente por nosotros. Por lo tanto, su voluntad siempre está ordenada a nuestra felicidad, a nuestro bienestar. Y por entonces la voluntad de Dios no se compadece, no tiene que ver nada con tragedias y destrucción. Aquello pues que mucha gente entonces, que está en una enfermedad grave, entonces Señor, ¿qué estaré pagando? O sea, enfermedad, tragedia, muerte, destrucción, todo se achaca como voluntad de Dios. Y ojo, eso es la herejía más grande. Hágase tu voluntad, es que ese sueño que tienes se pueda realizar y yo esté al servicio me ponga al servicio de él. Entonces las tres están muy articuladas: voluntad, reino y santificación del nombre. Que el sueño de Dios con la humanidad se realice y yo o nosotros seamos operarios de ese sueño. Y hasta ahí las tres primeras peticiones dirigidas al tú, al Padre. Todas son dirigidas al Padre, pero al Padre en relación con el Padre. ¿Hasta ahí claro? Sí, Sí, padre. señor. Bueno, y entonces la segunda parte son las peticiones dirigidas al Padre en relación con los seres humanos. Entonces, danos hoy el pan de cada día, o el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Carlos, sí. Padre, a mí me gustaría más, bueno, si tiene el tiempito, si es el momento o en el momento en que usted lo crea conveniente. Lo que pasa es que yo el martes, la verdad, yo quedé un poquito confundido con lo que dijo el Padre sobre santificar el nombre de Dios. Entonces, yo quisiera que usted de pronto nos aclarara un poquitico más sobre eso, santificar el nombre de Dios, porque ¿cómo entonces lo santifico? Porque uno piensa pues de que el buen comportamiento, el hacer el bien a los demás, el predicar, el hablar bien, el hablar al prójimo, enseñar al prójimo, pues uno piensa que eso es santificar el nombre de Dios. Pero entonces el padre, recuerdo que dijo algo, dijo, es que, algo así que como que no era así santificar el nombre de Dios y que uno no podía santificar el nombre de Dios porque él dijo, usted va a santificar el nombre de Dios, o sea, usted va a ser más que Dios, entonces yo me perdí, quedé un poquito enredado, quisiera pedir el favor de que nos profundizara sobre eso, o por lo menos. Ya, Carlos, yo cuando hablé de la santificación del nombre, lo hacía en esos dos sentidos. Acuérdense que les dije, voy a escribirlo aquí para que, perdonen, yo hablo una cosita aquí. Una diapositiva final, a ver si se puede. Entonces, esto más grande. Eso. La palabra santo en el idioma en que se escribe el Nuevo Testamento es hagios. Eso tiene acá una cosa que llama un acento, como lo que llamamos tilde nosotros, pero, perdón, un elemento que le llaman espíritu fuerte, agios, pero se pronuncia hagios. ¿Y qué significa cuando se acuerdan que nos dicen etimológicamente? Entonces, a significa sin o no, y la otra palabra, gios o geos, significa tierra. Luego entonces, etimológicamente, agios, que se traduce por santo, sería etimológicamente lo que no es de la tierra.
lo que no proviene de aquí. Y entonces diríamos lo trascendente. Cuando el Padre Fidel decía, santificado sea tu nombre, se refería a, claro, me parece, esa primera indicación es clave. No soy, la santidad de Dios no depende de que yo la reconozca. No soy yo el que santifico a Dios. ¿A qué se refiere? Es al reconocimiento de un hecho ya dado. ¿Y cuál es el hecho dado? Que Dios, el Padre, como lo decía ya al inicio, que estás en los cielos, su manera de ser, de actuar, de lo que es Él, no se agota en nuestra historia, en la tierra, en nuestras maneras de pensar, ¿no? Él nos trascender es ir más allá. Vamos a entender. Entonces, ¿qué es santificar el nombre de Dios? La primera es ese hecho determinante, que Él nos excede, que Él supera toda la realidad, reconocerlo. Un reconocimiento contemplativo, ¿no? Que, y yo insistiría aquí, que parte de esa insistencia de yo no agoto al Señor. Nosotros tenemos mucho ese peligro de creer que nos podemos hacer profesionales en Dios. Los curas, las monjas, los creyentes, usted catequista, usted ministro de la comunión, uno hay veces se adueña de Dios creyendo que ya yo soy el experto en Él y entonces yo lo agoté, ya me lo sé. No, 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 Él siempre nos trasciende. Y entonces el reconocimiento de esa trascendencia. Y la segunda acepción, ahí sí, Fidel no hizo fuerza en esa porque él quería un poco desmontar esto que hay veces nos pasa a nosotros, que somos nosotros por nuestros méritos los que hacemos que Dios sea santo. Pero como consecuencia, la segunda, esto que dijiste, Carlos, ¿cómo uno declara la santidad de Dios? Con la manera como vive de acuerdo a ese proyecto de Dios. Sería una segunda, como consecuencia de la primera es este reconocimiento que nos trasciende. No sé si quedó claro. No, no se oponen. Listo, padre, muchas gracias. Ajá. Bien. Entonces estábamos en la, venga, me devuelvo. Oiga, ese rojito si no, pero bueno, es para que lo vean. Entonces volvamos allá a las tres peticiones. Ahora va a las tres peticiones al Padre en relación con el nosotros. La primera petición, danos hoy el pan de cada día. Y entonces estas tres peticiones tienen que ver con tres necesidades o tres dinamismos o tres situaciones que tienen que ver con la vida del ser humano. Primera, la comida, el pan. Y ojo aquí, es el pan, comida material. Yo le escucho a mucha gente, ahorita que tuvimos en agosto 5 o 6 domingos dedicados al discurso del pan de vida, y entonces comienza, y le escucho incluso a curas que dicen, preocúpense del pan espiritual y ese es el que vale. Ojo, ¿cómo así? Eso dígalo usted en Ciudad Jardín o allá en el oeste que tienen todo resuelto. No, no, no. Preocúpese de el pan material. Esa es la primera preocupación de un ser humano. Esa es la primera preocupación del ser humano, fundamental, y por eso es la primera súplica. Y un pan que sabemos nosotros es fruto del trabajo. Danos el pan de cada día. Danos el pan de cada día no significa entonces que, Señor, mire, entonces el Señor no tiene ni de uno ni supermercados. Sabemos que esto viene fruto del trabajo, ¿no? Pero ¿cómo decimos esto? Él es providente. ¿Alguien iba a decir algo? Es primera necesidad fundamental del ser humano, el alimento.
material. No le metan ahí el espiritual. Ese lo suponemos que es el que recoge lo anterior, pero no puede estar. Entonces no digamos, no es que Señor, ayúdanos para que nos dediquemos a lo espiritual y abandonemos lo material. ¿Cómo así? ¿Cómo le ocurre? Aquí no hay cuerpos gloriosos. Esas dos cosas articuladas sabiendo que mi vida no se agota en el pan, pero que es el punto de partida para el otro. Entonces, pan material. Y aquí entonces diríamos, le pedimos a Dios y nosotros pues los colombianos que somos todos charros, cuando hablamos del hambre creemos que eso es allá en África. No, en La Guajira no están muriendo los niños por sed y por hambre. En el programa de alimentación escolar se venían robando en varios departamentos y le dan a los niños comida podrida. Es ese pan. O tantas personas en Cali, en Colombia, en el mundo, que trabajan mucho, pero que no les alcanza para los 3 golpes. Aquí estaban haciendo un estudio en Bogotá que eh, dan un porcentaje de las personas que solo toman una comida al día, solo pueden, y trabajando el pan, un pan que alcance para todos. Dos levantaron la mano, Carlos y no sé quién. ¿Y José Hernando? Sí, padre. Dele pues. No es que Carlos no la ha bajado todavía. Ah, bueno, entonces dele Lo Hernando. que habla de lo del pan, y yo creo que ese es de los sermones de los pastores, porque quieren que les entregue toda la plata a ellos. Pues yo diría que eso sucede en todos. Yo eh, también de sacerdotes que, ojo, no poner en oposición material y espiritual. Eso es un gran peligro. Nosotros no somos, ojo que antes decían que por eso a los sacerdotes nos llaman curas, porque decía, el padre decía hace unos 60 años, ¿cuántas almas vinieron a la misa? ¿Cuáles almas ni que 8 cuartos? ¿Caso hay almas por ahí caminando? Seres humanos, nosotros somos seres humanos, integrales. Y nosotros no tenemos ni cuerpo ni alma. ¿Somos un cuerpo espiritual o somos un espíritu corporal? Uno no tiene, es. Y eso no se separa. Entonces, la comida, primera petición al Padre que nos ayuda a que se dé. Segundo, y aquí vienen nosotros, ¿no? Danos. Segunda, perdónanos nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, a los que nos deben, dice aquí. El perdón. Y aquí tiene que ver con las relaciones humanas. Todos nosotros sabemos que lo que más nos cuesta es la relación con los demás. Todos nos entrompamos. Nos miramos, decimos esto y nos entrompa. Ay, y no sé qué. Y en las parroquias, o en los grupos religiosos. No es que yo no vuelvo allá porque es que esa señora me miró mal. Oiga, ¿usted va por la señora? Y, entonces era paja que usted venía por Jesús. No es que ese padre, no, entonces no vuelva, que es en su casa. Tenemos una gran dificultad de construir relaciones de perdón, pero ojo, perdón significa confrontarnos. En Colombia le tenemos mucho miedo al conflicto. Hay que confrontarnos, hay que discutir sin agredir. El conflicto no podemos condenarlo. El conflicto es sano, hay conflictos sanos. Otra cosa es que usted sea conflictivo. Conflictivo es ese que se mira al espejo y se agarra con él. No, hay conflicto, es decir, ve, yo no estoy de acuerdo con eso, venga, discutamos cuáles son las razones. Ahí de pronto algunos se exaltará, se le subirá, pero luego hay que bajarle y venga, sí, tal cosa, discúlpame si esto, las relaciones humanas, el perdón. Y Jesús coloca como elemento fundamental en la oración a pedir y a realizar. Y no es que el Señor entonces, venga Señor, aquí sáname, venga, dispóngase a sanar. La relación con el otro, con nosotros. Y tercera, el mal, libéranos del mal.
¿cómo es que dice? Líbranos, del mal. líbranos, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Entonces, ¿ustedes se acuerdan? Las tentaciones de Jesús. Todos los seres humanos pasamos por la tentación. Todos. Y quitémonos de la cabeza esos discursos que se hacen, sobre todo en la Cuaresma. Escucha mucho eso, Señor, es que la tentación, y siempre se relaciona tentación con sexo. Hombre, la tentación de el resentimiento, la tentación de la guerra en Colombia. 60 años en guerra, unos partidos políticos que tienen a este país que les conviene que haya guerra, se lucran con la guerra, con las armas, como que eso es la gran tentación. Entonces, tentación como eso que me, tentación y mal como eso que me separa del proyecto de Dios. Entonces, pedimos combatir eso que nos aleja de ese proyecto. Líbranos del mal. Tres peticiones hacia nosotros que se le hacen al Padre Dios. Entonces, aquí el Padre nuestro, entonces, uno diría ya, el Señor Jesús da los criterios fundantes de toda oración. Toda oración tiene que ayudar al discípulo, a la discípula, a afinar, ¿cómo se llama? Fortalecer la relación con Dios en el cuidado de la vida de los seres humanos, construyendo relaciones respetuosas. Entonces aquí es lo que va a decir el famoso, cuando le dicen, ¿qué es lo más importante? Amar a Dios y amar al prójimo. Unas dirigidas al tú divino, otras dirigidas al nosotros humano. Inseparable. Por eso la oración no es una fuga del mundo. Ay, es que yo no puedo ver a esa señora del frente, entonces me voy a poner a rezar. ¿Cuál rezar ni que 8 cuartos? Mientras usted no sane el corazón, no ore, no sirve. Mientras no articule las dos cosas. Aquí no es que, como dice, no, Señor, es que yo no puedo con esta gente de aquí, entonces me voy a dedicar a alabarte a ti, que van y que 8 cuartos. La relación con Dios, diríamos así, esto es así, vertical, es a Dios, vertical por decirlo de una manera, solo pasa por la relación horizontal con nosotros. De la calidad de la relación con los demás, se deduce la calidad de la relación con Dios. Si somos personas que solos, faltos de solidaridad, resentidos, todo. Eso habla de la relación con Dios. Bien, ahí esa era la palabrita sobre el Padre Nuestro. No sé qué, algún comentario, pregunta. Fernando. Gracias. Ahora que Padre, hablamos que de lo de la no se olvide confrontación, enviar el link de la asistencia, Padre. Bueno, entonces hoy, como no me envió, gracias por la pregunta, lo de la asistencia, hoy no envió Cosiampira el link, entonces hoy sí pongan el nombre en el coso ese, yo luego copio para mandarle a ella, ¿sí? Entonces hoy sí no hay que llenar el link, sino en el chat ponga usted su nombre. Para mandárselo a Sandra, padre. No, me lo ponen aquí que yo ya Ya. cojo esto entonces pongan el nombre, eso, solo el nombre, no pongan cuándo hicieron la primera comunión, cuántos hermanos tienen, solo el nombre. Listo. Ahora sí, Hernando. cuando hablaba sobre la estampida del ser humano, cuando hay confrontación, cuando hay pleitos, es porque realmente a veces sufrimos de histerismo, de prepotencia.
Por eso se hace la comparación, que no deben existir confrontaciones, sino diálogos, en la que hacen comentario de que en el diálogo la persona es consciente y comprensiva del estado tal vez en el que se encuentra la otra persona, que es un momento muy difícil de uno estar en esa actitud. Sí, Hernando, el diálogo, pero hay confrontación, no hay que tenerle miedo, que todo se resuelva. Ojo, ¿qué es lo que nos ha pasado en Colombia? Que el que pensemos distinto cree que nos hace enemigos. No, no, no. Eh, por ejemplo, yo soy del Cali, hay otros del América, ¿eso nos hace enemigos? No, el rojo no me gusta. Entonces yo me voy a volver, pues no, entonces decimos, ve tal cosa, y algún día, por poner un ejemplo lo más bobito, pero lastimosamente aquí en Colombia se nos ha enseñado por 60 años de guerra que si yo pienso distinto e incluso contrario, ya eso no podemos, no, uno puede llegar a decir, hombre, no nos entendemos en esto, pero no somos enemigos. Y entonces respetémonos en las diferencias y construyamos en aquello que estemos de acuerdo. Bien, permítanme aquí, entonces voy a esta otra cosita. Me pongo acá. Cuando, cuando hacemos entonces esta mirada de, de Jesús, la oración de Jesús, entonces recapitulo, Él es el orante por excelencia. ¿Cómo se sabe que la oración es cristiana? En primer lugar, si se hace al estilo de Jesús, una oración que parte de la vida, que es fruto de una relación intensa con Dios, que no tiene temas vedados. Todo lo que me acontece lo puedo poner en oración, que requiere momentos intensos de ese encuentro con Dios, que tiene como elemento, ¿cómo se llama eso? De relación permanente la palabra, y aquí vienen los criterios del Padre Nuestro, que me une intensamente a Dios para hacer su voluntad, para construir su reino, para reconocer su santidad, y que me une profundamente a los demás para la solidaridad, para el perdón, para la lucha contra el mal. Entonces, desde esos criterios, luego entonces lo que define que en nuestra oración también se nota qué tan discípulos somos de Jesús. Porque puede ser que nuestra oración no sea cristiana, sino, por ejemplo, la famosa oración que yo llamo pagana, muy metida en la iglesia. Y ahí me disculparán. ¿Cuál es la oración pagana? Esa que cree que le ofrece algo a Dios para que Dios luego le dé algo. Eso es profundamente pagano, comercial. Nuestra oración no puede ser así, nuestro culto. Pongan, hay veces se piensa, entonces en la misa las intenciones, por ta. Esas intenciones no es para que realice eso, no es para reconocer que ya el Señor está haciendo. Entonces, ¿cuál es es la oración cristiana, el culto cristiano? Es abrir las manos para reconocer lo que Dios nos ha dado. Primero, entonces, lo que decíamos esos días en el martes, y ahora lo insisto, la oración es el reconocimiento que primero Dios tiene la iniciativa, Él siempre viene, Él siempre sale, Él nos acompaña. Entonces lo que hacemos en la oración es, en primer lugar, Señor, gracias porque estás con nosotros, porque nos amas. Bendito seas,
te pido esto, sabiendo que siempre, antes incluso de pedir, ya me has dado. Entonces no es así para que venga, sino es reconocer lo que ya ha sido dado y reafirmarlo. Y entonces aquí hay un texto del Evangelio de Juan, Juan 15, 1, 9. Tengo aquí una traducción, no me gusta esa traducción, pero fue la que pude copiar así rapidito. En primer lugar, porque nosotros no decimos vosotros ni permaneced, eso ojalá, ahí me perdonarán que fue la que pude transcribir aquí. No se usa así a los curas todavía, digamos que tomad y bebed. ¿De cuál tomad y bebed? Tomen y coman. Nosotros no hablamos como hablan en España, no decimos vosotros, nosotros decimos ustedes. No decimos permaneced, decimos permanezcan. Pero entonces, mientras voy a leerlo, voy haciendo el cambio, y ahí me disculpan. Permanezcan unidos a mí como yo estoy unido a ustedes. Ningún sarmiento, no, ninguna rama puede producir fruto por sí misma si no está unida a la vid. Lo mismo les ocurrirá a ustedes si no están unidos a mí. El que permanece unido a mí, como yo estoy unido a él, produce mucho fruto, porque sin mí no pueden hacer nada. El que no permanece unido a mí es arrojado fuera como una rama seca. Si permanecen unidos a mí y mis palabras siguen vivas en ustedes, pidan lo que quieran y lo tendrán. Como el Padre me ama, así los amo yo a ustedes. Permanezcan en mi amor, pero solo permanecerán en mi amor si obedecen mis mandamientos, lo mismo que yo he observado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y aquí este texto, entonces, utiliza esa imagen de la vid, de la mata de la uva y de las ramas, para hablar de la relación de Jesús con los discípulos. Y aquí entonces encontramos que Jesús nos pone en relación con el Padre y con el prójimo. Pero ya en el Evangelio de Juan, él insiste en la relación con él. Diríamos con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, aquí con el Hijo. Y esta relación de discípulos, nosotros somos discípulos de Jesús porque establecemos una relación profunda con él. Va a utilizar otra imagen por ahí en el capítulo 10 de Juan. Yo soy el pastor, ustedes las ovejas. Las ovejas escuchan la voz y lo siguen y me siguen. La relación con Jesús es una relación que trasciende o que va más allá de eso, de los cumplimientos. Y les digo aquí un secreto, a mí me da, en lo que llevo como sacerdote, me ha dado muy duro las misas de los sábados, porque la misa de los sábados muchos van a la misa de los sábados en la tarde para no ir el domingo, entonces para cumplir. Y hay veces, lo digo siempre, donde se siente cuando uno celebra esa del sábado que hay un auditorio que está cumpliendo, pero que no está relacionándose, no todos, pero hay veces pasa eso. Entonces, en nuestra relación con Jesús es una relación vivencial, de comunión, diríamos esto, interpersonal, ¿no? Y entonces excede el rito, excede cumplimientos, excede horarios, va más allá de un momento. Y la oración se incrusta allí. La oración se hace en momentos, pero recoge y es la expresión de esta relación permanente y cotidiana con el Señor Jesús. Bien. Y quiero terminar con esto, solo un recorderis. En nuestro curso pretendía centrarse en la oración en la Biblia. Hago el recuento. Hicimos primero una introducción sobre la oración, por qué el año de la oración, en el marco del año de la oración, en el marco del jubileo del 2025, jubileo de la esperanza. Dijimos cómo la oración evidencia
esta relación entre Dios y los seres humanos donde Él siempre toma la iniciativa, entonces una relación en el marco de la revelación de Dios. Luego vimos las experiencias de oración en la Biblia escogiendo 15 textos de personajes. Luego fuimos a los salmos como la experiencia de oración de Israel con distintas formas y géneros, súplica, alabanza, petición, perdón, etcétera, etcétera. Y entramos al orante por excelencia, el Señor Jesús. Ahí tenemos una oración en la Sagrada Escritura. Ahora, ¿cómo orar con la Sagrada Escritura? Desde la Sagrada Escritura. Entonces, cada vez se practica más la lectura orante de la palabra, o lo que llaman en latín la lectio divina, que son, recuerden, 4 pasos. Leer, meditar, orar, contemplar, actuar. El monje que comenzó a trabajar este método por ahí en el siglo VI, VII, él decía que es como una escalera en la que vamos subiendo peldaños de cara a acercarnos más a Dios y a vivir lo que Él propone. Esto sirve para 2 cosas, para apropiarnos de la palabra, para meditarla y para que esto nos lleve a la oración. Entonces, la Biblia como fuente de oración. Lo primero es leer el texto. ¿Qué dice el texto? Aquí está. ¿Qué dice el texto? Y en este sentido, ojo que pasa católico común y corriente. Entonces les escucha un texto y le pregunta, ¿y qué dice ahí la palabra? Y sale con la famosa bobada, es que Dios nos ama, dice ahí, pajudo, mentiroso, ahí no dice que Dios nos ama, usted no escuchó. Leer, dice, lea y escuche. ¿Qué dice el texto? Entonces, se trata de casi que repetirlo con sus propias palabras, quiénes son los personajes, qué hacen, qué dicen. Repita el texto. Y eso evidencia que usted lo escuchó. No sé si a ustedes les pasa, pero generalmente nos pasa que en la misa, el momento de la lectura es el que menos se escucha. Miren, pónganse a mirar, no para que se distraigan, pero en una misa hay un niño por ahí caminando y todo el mundo es embobado con el niño. Entra un perro o un gato, todo el mundo se va a mirar el perro y el gato y la palabra ahí, no, escucha, leer, escuchar. ¿Qué dice el texto? Segundo paso, meditar. Ahora eso que dice allá, ¿qué me dice? ¿Qué nos dice? Y entonces, miren, que Jesús y Pedro le dijo Satanás, entonces porque lo distrae del camino de Dios. Uy, yo cuando soy Satanás en cuanto alejo, rechazo, me opongo, entonces lo traigo a mi vida. Entonces lo que el texto dice se medita, lo mastico para mí y eso se me vuelve oración. Entonces, tercero, que eso que me dijo Dios, que me toca el corazón, ¿qué me lleva a decirle a Él? Ahí será, Señor, sigo con el texto de Pedro y Jesús y que le dice a Satanás, Señor, perdóname por todas las veces en que me he opuesto a tu proyecto, hago una oración penitencial, Y luego viene el cuarto paso, contemplar, pero aquí esta contemplación no tiene que ver con la mirada, hay uno pasivo, y entonces me gusta más aquí actuar, en esta actuar. Eso que yo contemplé, eso que leí, eso que medité para mí, que me dijo la palabra, eso que le dije a Dios en la oración, fruto del texto, y que lo contemplé y lo rumí, ahora, ¿a qué me lleva? ¿Qué me lleva a hacer? Bueno, entonces en esto me comprometo a esto y a esto. Este es el modo más simple hoy para
orar con la palabra, lectura orante de la palabra. Muy bien, ¿hasta ahí alguna pregunta, comentario? Hernando. Padre, ¿esto también nos lo entrega? ¿Cómo, Estas perdón? diapositivas últimas que nos está mostrando, Sí, ¿qué? ¿nos las entrega también? Ah, sí, claro. Sí, yo envío esta presentación, la cuadro también. Ya, gracias. Bueno. Entonces, hay una tareita. La tarea es muy simple. Voy a enviarles, ya había enviado creo que un cuestionario para revisarse. Hay varios cuestionarios. Uno que tiene que ver con la experiencia de Jesús, uno que tiene que ver con la experiencia de los personajes que vimos y otra general. Lo envío los 3 cuestionarios y usted escoge cuál, pero no para un examen, sino esto es cómo le ayuda, cómo me ayuda. Este último, cómo nos dirigimos a Dios, confiamos en Él como nos muestra Jesús. Oramos solamente por nuestras necesidades o ante problemas. Acudimos a Dios cuando debemos tomar decisiones. Buscamos un momento y un lugar para orar en nuestra vida diaria. Fundamentamos nuestra oración en la palabra de Dios. Oramos con los salmos. Entonces, el formulario que escoja ese. Hay otra que tenía aquí. ¿Cómo oraba Jesús? ¿Qué es lo que más le gusta de la actitud durante de Jesús? ¿Usted siente la paternidad de Dios, la fraternidad de Jesucristo, el dinamismo del Espíritu? ¿Qué tiempo le dedicamos a la oración, a la relación con Dios? ¿Es suficiente la educación e información en la oración actualmente? Y había esta otra, este otro cuestionario. ¿Cuál de los personajes bíblicos le llamó más la atención? ¿Con cuál se identifica? ¿Cuáles formas de orar hace usted? De cualquiera de estos, usted responda aquello que más le impacte y entonces lo va a escribir. Les pediría que usemos, venga, yo salgo acá, mostrarlo en este. Padre, perdón, disculpe. Es escoger un cuestionario y responder todas las preguntas del tema o también es escoger preguntas. También escojan por ahí 2 o 3 preguntitas y las responde. Y entonces voy a poner aquí. Gracias. Y entonces, ¿dónde enviarlas? ¿Ustedes le envían a Sandra a algún lado cosas? Por WhatsApp. No, Ah, el no correo, nos deja. Entonces, correo vea, de 2 opciones. Una, me envían a mí aquí a este correo o al WhatsApp del CAE. ¿También? ¿Al WhatsApp No, del CAE? el WhatsApp del CAE no nos permite enviar, solo No, Ah, sí, reaccionar. al individual sí. Lo que no permite es enviar al chat. Sí. Ah, ok. Entonces, el WhatsApp de Cosiampiro ¿cuál es deben saber el del CAE. Es que no me acuerdo acá. Ahí enviar la respuesta a eso con el nombre. Entonces, Pepito Pérez, las cositas y ya. No hagan una tesis doctoral de 300 páginas, no escriban solo una línea tampoco. Alguna cosita que escriban, media página, una página, lo que sea, que exprese lo que dice allí. Y ya pues terminemos aquí un poco que ustedes reaccionen, qué opiniones tienen, cómo valoran el curso, qué recomendaciones no hacen, una evaluación que ustedes hagan del curso, de lo que
hemos trabajado, la manera como yo lo he desarrollado. Los escucho. Por lo visto como que todo el mundo mal. Padre, ahí Sí, envía en el chat el número personal del CAE, ese es el de Sandra. Ella le contesta allí a uno. sí, a ese, al del CAE. Quedó clara la tareita, ¿sí? Bueno, doña Olga, bien pueda. Padre, a mí me gustó muchísimo, he aprendido bastante con las gráficas, con los ejemplos, con sus explicaciones. Y muy importante también que queda grabado, entonces en la semana yo puedo entrar otra vez, revisarlo, volverlo a repasar con más calma. Por ejemplo, de los salmos, que es muy grande, muy profundo y muy extenso, entonces volví y repasé. E incluso hicimos como un pequeño taller de oración y sacamos los salmos, que yo le pregunté qué salmos se utilizaban para la adoración eucarística, los hicimos, nos fue muy bien, con salmos de alabanza, con salmos de acción de gracias. La verdad ha sido muy, muy interesante y me ha parecido muy corto, qué rico que pudiéramos tener. La verdad me gustó mucho. Doña Olga, Gracias, Padre. mucho gusto. Los que tienen levantada la mano, entonces venga, ya les voy dando por los que la levantaron y quieren hablar, bien pueda. Carlos, Padre, Sí, muy agradecido con este curso porque pues a uno le facilita a uno mucho las cosas, porque en vez de uno se le dificulta desplazarse y entonces pues uno llega de su casa de trabajo y listo se conecta. Padre, yo quería preguntarle algo ahorita cuando usted mencionó sobre el texto de Juan 15 que estaba leyendo, cuando usted dijo sobre algunas palabras y todo eso que yo quería preguntarle, hay por lo menos en los momentos cuando uno está proclamando las lecturas, por lo menos en los salmos, que se dice, por ejemplo, no endurezcáis el corazón, como lo hiciste. Esas palabritas se pueden cambiar a idioma común más fácil, como por ejemplo, no endurezcamos el corazón y todo eso. ¿No se está cometiendo algún error allí de pronto? ¿Se puede hacer? sí, se puede hacer. Lo que pasa es que habría que estar ducho en saber cómo se cambia, ¿no? Porque ves, eh, comerán, saber pues Exacto. ensayarlo bien. Sí, sí, claro. De hecho, cada vez los leccionarios donde van las lecturas de la misa vienen en el español de nuestro, de Colombia, pero algunos de nosotros, curas, les gusta todavía ese. Nosotros no hablamos como se habla en España. El vosotros y esos eis y oíste, eso no es de acá. Pero pues si está en el texto, si no lo ensayó, no vaya a hacerlo porque se enreda. Solo si lo ensaya y lo prepara bien, sí. Padre, gracias. ¿Quién más iba a decir algo? a ver, yo, yo en Guaya, de verdad porque me uno a las palabras de la persona que dijo ahora que es muy poco tiempo para tanta información en la cual nosotros podemos aprender. Se te va la voz. Sí. Lo que comentó sobre la cuestión de la lectura, en el Fernando, no le escucha. de leer, de meditar, de orar, a contemplar y No actuar. le escucha. ¿No? ¿No me escucha ya? ¿Ahora sí? No. Aló, hola, 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 ahora Sí, sí. sí. Porque verdaderamente el tema, el último tema que entró, es prácticamente como si fuera un exégesis para una
para una interpretación mucho más profunda y de verdad se necesita mucho más tiempo y sería fabuloso que continuara enseñándonos algo respecto a ello, Padre. Bueno, ya ahí entonces, pues esta vez lo habíamos cuadrado con el padre Omar, que hacíamos este curso en 8 semanas, 8 sesiones, curso breve, ya así pueden programarse más cosas, entonces ya se cuadrará. Viviana, Buenas noches, buenas noches. ¿cómo han estado? Bueno, padre, eh, esto ha sido muy importante porque si uno lo que no tenía claro, lo ha aclarado. Lo que uno no le había quedado claro, ya va quedando claro. La importancia del Padre Nuestro, la oración, la importancia de la oración, también a través con los personajes, la oración con Jesús, cómo nos enseña esa parte de la oración. Y todos estos momentos y estas semanas que hemos estado compartiendo con usted han sido pues de gran alimento, tanto espiritual y también de mucho conocimiento y así uno va queriendo y apretándose mucho más a nuestra iglesia, la iglesia católica. Y también se puede coger mucho de aquí para llevarlo a nuestras comunidades parroquiales. Para mí, excelente el taller. Muchas gracias, Padre. Bueno, gracias Viviana, y siquiera dijiste esto, eso es para compartirlo con otros también, ojalá puedan ser multiplicadores. Bueno, ¿alguna otra? No ha llegado el padre Omar, él quería decir una palabra. Padre, buenas noches. Buenas noches. Padre, pues yo quería compartirle mi experiencia. La verdad, sí también, pues he hecho bastantes formaciones, algunas ahí en el CAE. Ahora que estoy tan lejos de la ciudad, pues tengo que aprovechar lo máximo estas oportunidades que le da a uno la, la internet. Y la verdad, me vine súper contenta el martes con esa charla. Le confieso que la verdad tenía pereza de ir porque aquí en la parroquia nadie se entusiasmó. Estoy preguntando por esas benditas boletas, casi que no llegan, pues, como que estamos tan lejos. Llegaron 3 y la verdad ninguna persona como que se entusiasmó. El padre no podía ir porque estaba con pico y placa. Pero finalmente me acompañó un señor de 80 años y Perdón un ustedes pueden ver a momentico, ese señor. perdón un momentico, Bueno, yo, padre Omar, ya, es que ya está, si te vas a conectar. Bueno, listo, listo, bueno. Sí, bien pueda, siquiera que está llamando al padre Omar. Siga, bien pueda. padre, entonces me acompañó un señor que tiene 80 años, que vive aquí en el Queremán. Sí. No, ese señor se vino feliz, feliz, feliz. Digo, Dios mío, lo que se perdieron. Y ahora que usted dice que nosotros tenemos que ser multiplicadores, pues la verdad uno ni, yo por lo menos no sabría cómo, me gustaría, pero no sabría cómo llevarle eso tan hermoso a las personas que están allí y al mismo sacerdote, ¿no? El padre Melquisedec, que es el de aquí de Queremal, pero sí me gustaría muchísimo, en mi corazón siento ese deseo de que mucha gente se entere, no solamente compartiendo los videos por YouTube, porque no es lo mismo, la gente no tiene tiempo, muchas veces sacamos muchas excusas, pero sí sería muy bueno poderlo hacer, pero no sabría cómo hacerlo, la verdad. No sabría cómo. Bueno, bueno, ya se conectó el padre Omar. Omar, estamos aquí ya de unas indicaciones. Les pedí que envíen algo. Hoy no hubo enlace para la asistencia, entonces ya voy a tomar luego los nombres y me van a enviar a WhatsApp del CAE o a mi correo una respuestica sobre lo que se trata. Pero No entonces tiene. ya indicaciones. Buenas noches. Buenas noches, padre. Padre Omar, ¿cómo le va? Bien, está en Hola, una padre reunión. Omar, buenas Todo bien. noches. Qué gusto Buenas noches, verlos padre Omar. después del principio, desde hace 2 meses no los veía.
La primera pregunta que les hago, de pronto alguno tendrá el enlace que usualmente Sandra les ha enviado, porque ese nos puede servir para registrar hoy la asistencia. Si alguien lo tiene por ahí guardado para que lo comparta ahora mismo. O si no, yo lo comparto en... Sí, padre, mejor porque lo tenemos, pero Lo voy a no. buscar, ya lo busco y lo comparto apenas terminemos la reunión, ¿vale? Bueno, señor. Bueno, agradecerle al padre Diego pues por su generosidad, su disponibilidad a lo largo de todo este proceso. Pero ¿cómo les fue? Muy bien, ¿Cómo muy se bien. sintieron? ¿Quiénes pudieron estar el martes en el hemiciclo? Yo, Nubia. Ah, verdad que tú me dijiste que has podido estar, bueno. Y Sí, los sí, demás, así es. igual el enlace se los enviamos para que pudieran también hacer ese proceso de observación y de profundización. Bien, yo a lo largo de esta semana le voy a decir a Sandra porque vamos a validar todo el proceso. No sé, padre, si hay alguna pregunta, trabajo, algo final. Sí, ya eso les di. ¿Y cómo hacer el proceso? ¿Se lo envían a su correo? Es dos opciones. Se lo envían al WhatsApp de Sandra o a mí, al correo. Ya les di mi correo. ¿Y cuánto tiempo vamos a tener para ello? Creo que esta semana. O sea, de aquí bueno. por tardar al próximo sábado, enviar. Bueno, algo que creo que les dije en un principio es que vamos a tratar de todos estos cursos de hacer una única ceremonia de graduación. Igual como este curso fue virtual, entonces tendríamos que también las personas que estén fuera de Cali, pues tener esa modalidad o que se puedan conectar el día en que vamos a hacer la ceremonia, que va a ser el sábado 30 de noviembre. Ahí vamos a hacer todo el proceso de grado de este semestre y de los cursos que se impartieron, tanto en el intersemestral que fue Apocalipsis, como este que fue agosto y septiembre, y el que viene a continuación, que va a ser el del Catecismo de la Iglesia Católica. Al parecer vamos a tener una modalidad presencial los martes y una modalidad virtual los sábados. Pero yo les cuento a lo largo de esta semana porque el rector del seminario, como son 4 estudiantes de cuarto de teología que nos van a impartir este curso, entonces yo les voy a informar cómo va a quedar para aquellos que están fuera de Cali. Aquellos que están en Cali, entonces a lo largo de esta semana que finaliza el mes y que comienza octubre, hacemos este proceso pues para entonces determinar y les enviamos una notificación vía correo para el tema de lo de los grados. Igual también entregamos, estamos terminando el convenio que tenemos con Uniminuto, entonces la certificación también se las vamos a hacer llegar digital. El día de la ceremonia se las entregamos de forma física, pero también se las hacemos llegar de forma digital por si de pronto se les presenta algún inconveniente para participar. También a lo largo de la semana les entregaremos un enlace para que una encuesta de satisfacción para que ustedes también nos ayuden a mejorar en este proceso, tanto en lo que el CAE a través de esta herramienta, de esta plataforma, pues pudo brindarles, pero también que ustedes nos puedan dar una retroalimentación del proceso que se hizo con este tema de la oración en la Biblia. Eso era lo que les quería compartir, agradecerles también, agradecerle al Padre Diego, que siempre su experiencia y su enseñanza pues nos va a enriquecer muchísimo, y invitarlos a que en el momento en que volvamos a tener un curso como estos, pues nos ayuden, puedan participar, pero también nos ayuden a motivar a más personas. Iniciaron creo que 39, 40, pero no sé finalmente cuántos hayan, no puedo mirar aquí cuántos estén en el cierre. Hoy hay menos porque algunos no podían el viernes. Estaban 30. Ah, bueno, pero tampoco fueron muchos. Sí queda algo grabado, ¿cierto? Sí. Ah, bueno, entonces les enviamos el video. Padre, muchas gracias, y queridos compañeros y compañeras, muchas gracias. Bueno, nos piden aquí. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Gracias a usted, Padre Diego.
Bueno, con gusto. Aquí nos piden orar por la señora Melba Franco, que ha estado en el curso y que está hospitalizada con un tumor en el pulmón. Le encomendamos. Bueno, Claro que sí. entonces terminemos dando gracias al Señor que nos ama, que nos ha permitido este recorrido y hagámoslo con esa certeza de que Él nos escucha, que la oración a Él es para estar más comprometidos con nosotros mismos, con nuestros hermanos, con el mundo. Por eso recojamos en la oración que Jesús nos enseñó. Despacio. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Omar, danos la bendición. Ya coloqué la asistencia y también la colocó. Pero no sé, María colocó un link para la asistencia. Yo coloqué la que ha estado trabajando y la que hemos estado trabajando. Entonces. De todas maneras, yo copié los nombres de los que. Bueno. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. 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 Feliz noche, muchas gracias. Amén. Gracias, Padre. para ustedes. Feliz noche. Bueno. Hasta luego, gracias.